Durante casi 2 días enteros, él y yo nos encerramos en el estudio. En solo 48 horas creamos no uno, sino 2 álbumes de larga duración. La música lo era todo, todo lo demás simplemente desapareció. Nada más importaba, ni siquiera las distracciones que alguna vez me consumieron. Fui a iglesias, me senté allí durante horas, pero las palabras entraban por un oído y salían por el otro. Estaba obsesionado con la fama, con las luces brillantes, con la vida que imaginaba que sería la de una verdadera estrella de rock. Y lo viví sin límites, fiestas, mujeres, viajes, presentaciones en diferentes lugares. Fue una existencia desenfrenada, impulsada por la adrenalina y el deseo de ser reconocido. Lo recuerdo como si fuera esta noche cuando abrí para un rapero famoso. Subí al escenario, comencé a rimar, a entregarme a la música, hasta que, de repente, algo cambió. Dejé la escena y fui a la parte trasera del club. Fue entonces que entró, y cuando empezó a cantar, sucedió algo sobrenatural. Vi sombras oscuras saliendo de su boca y penetrando al público. Era como si el mundo espiritual se hubiera revelado ante mis ojos. De repente, el Espíritu Santo invadió ese lugar con fuerza abrumadora. Caí al suelo, inmóvil, como si estuviera muerta. Fue como tocar el más allá, una experiencia que nunca olvidé. Hoy me complace darle la bienvenida a Anthony, un hombre con una historia poderosa que debes conocer. Antonio, bienvenido. Es un honor tenerle aquí para compartir su testimonio. Espero escuchar todo lo que tengas que decir. Gracias por invitarme. Es un privilegio poder compartir lo que viví. Este viaje ha transformado mi vida y espero que inspire a otras personas también. ¿Por dónde te gustaría empezar? Podemos volver al principio si quieres. Por supuesto. Nací y crecí en Catera, Illinois. Mis padres me concibieron antes del matrimonio y recién formalizaron la unión cuando yo tenía 4 años. Un año después, todo se vino abajo. El momento que más marcó mi infancia fue ver al sheriff llevarse a mi padre de casa. Yo, con solo 5 años, no entendía por qué mis padres se separaban. Con el tiempo, me di cuenta de que en esa casa había mucha disfunción, violencia y conflicto. A pesar de todo, mi madre era una guerrera de oración. Ella buscó a Dios fervientemente, incluso cuando mi padre no lo aprobaba. Él se irritaba cuando ella iba a la iglesia, pero ella nunca se rindió y me llevó consigo. Aún así, incluso con estas experiencias espirituales, no cambiaría. Llevaba las marcas del entorno en el que crecí. Mi madre me crió sola y con tanto tiempo libre terminé desarrollando una lucha interna contra la lujuria. Al principio no entendí de dónde venía eso, pero luego me di cuenta de que era un reflejo de lo que vivía en casa. Desde temprana edad estuve expuesta a cosas que ningún niño debería ver: pornografía, conversaciones sobre prostitución, adultos que normalizaban relaciones inapropiadas. Todo esto despertó en mí un interés que no sabía controlar. Cuando tenía 12 años, decidí que no me involucraría en nada de esto hasta que me casara. Comencé a buscar a Dios más intensamente, a orar, a pedirle que actuara en mi vida. Y una noche, mientras oraba, escuché una voz clara que me decía que Él tenía un propósito para mí. Que me levantaría para hablar en su nombre. No tenía idea de cuándo ni cómo sucedería, pero la promesa quedó grabada en mi corazón. Mientras tanto, descubrí el rap secular. Mi padre nunca estuvo realmente allí y la música se convirtió en una especie de sustituto. Era mi refugio, mi lugar de paz, donde podía liberar todas las emociones que no sabía cómo expresar. No imaginaba que la predicación llegaría tan pronto, pero ese mismo domingo, mi pastor anunció frente a toda la iglesia que predicaría por primera vez en la víspera de Año Nuevo. Cuando llegó la Nochevieja, el miedo casi me paralizó. Pero cuando subí al púlpito, sucedió algo extraordinario. Palabras que ni siquiera sabía que existían dentro de mí comenzaron a fluir. Fue como si el fuego del Espíritu Santo se hubiera apoderado de mí. Por primera vez sentí su presencia tan intensamente que Él habló a través de mí. Ese sentimiento, sin embargo, no duró. Al año siguiente, a los 13 años, mi pastor me nombró jefe de todo el departamento de jóvenes. Pero un hombre de la iglesia me hirió profundamente. Durante un evento, dijo que no aceptaría la guía de un niño, que necesitaba un adulto que le dijera qué hacer. Eso me desanimó tanto que decidí abandonarlo todo: el coro, las actividades, la iglesia.
A partir de ese día centré toda mi energía en la música. Fue entonces cuando las puertas empezaron a abrirse. Tuve la oportunidad de actuar como telonero de artistas conocidos y un tío que trabajaba en la música, primero en Las Vegas y luego en Colorado, me ayudó a grabar y viajar. Durante la adolescencia las oportunidades se multiplicaron. Abrí espectáculos para grandes nombres, viajé, viví el sueño de muchos jóvenes. Pero en el fondo algo me molestaba. Sabía que Dios tenía un llamado para mí, pero no creía que sería aceptado en la iglesia después de lo que había sucedido. Ese episodio, en el que me menospreciaban por ser joven, me dejó una impresión. Entonces decidí vivir la vida como quería, centrándome en la música. Hasta que un día una discográfica me llamó para una charla. Les gustó mi trabajo y dijeron que querían contratarme. Pero había una condición, tenía que cambiar quién era. Ya no podía hablar de los temas que abordaba en mis letras, aunque fueran mensajes positivos, con algunos toques de crítica social. Querían algo más comercial, sin palabrotas, sin polémicas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el mundo de la música no era lo que imaginaba. Que era hora de demostrarme a mí mismo, y al mundo, que podía hacer algo grandioso. Algo que finalmente me traería reconocimiento. Pero en el fondo sabía que esa no era la voz de Dios. Era mi propia inseguridad la que hablaba más fuerte, esa desesperada necesidad de ser vista, de ser validada. Y por un momento casi la dejo ganar. Pero entonces, como un relámpago, recordé las palabras que resonaron en mi sala de estar: te llamo a ser profeta de esta nación. No se trataba de un álbum, no se trataba de fama, no se trataba de lo que otros pensarían de mí. Se trataba de obediencia. Se trataba de confiar en que aquel que me llamó sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso cuando yo no lo entendía. Respiré hondo y llamé al productor. No quiere decir que continuaríamos el proyecto, sino terminarlo. Mira, hermano, ya no puedo hacer esto. Dios me llamó a otra cosa y necesito seguirlo. Se quedó en silencio al otro lado de la línea, probablemente pensando que había perdido la cabeza. Pero en el fondo sabía que era la decisión correcta. No importaba si él entendía, si mis amigos entenderían, si el mundo entendería. Lo que importaba era que había escuchado una voz que no era la mía, ni la del enemigo, ni la del sistema. Era la voz de aquel que me conocía incluso antes de que yo existiera. Colgué el teléfono y comencé a empacar mis cosas. No había tiempo que perder. Si Dios me hubiera dicho que volviera a casa, ahí es donde tenía que estar. Pero no fue solo un cambio geográfico, fue una transformación de adentro hacia afuera. Sabía que de ahora en adelante nada sería igual. Las letras que escribiría, las canciones que produciría, los mensajes que transmitiría. Todo tendría que pasar por el filtro de lo que él quería, no de lo que demandaba el mercado. Y así fue como, al día siguiente, recogí mis maletas y me fui. No sabía lo que me esperaba, no tenía un plan B, no tenía garantías. Pero por primera vez en mi vida no los necesitaba. Porque cuando encuentras el verdadero propósito, incluso el miedo se convierte en fe. Y estaba listo para vivir, ya no como el Antonio que intentaba encajar, sino como el hombre que Dios me había llamado a ser. Suicidió. Porque en ese momento ya no sentí nada, ni esperanza, ni paz, ni el peso de la presencia de Dios que antes me había envuelto como un manto. Era como si me hubieran arrancado de un lugar donde todo tenía sentido y me hubieran arrojado a un vacío tan profundo que incluso respirar me dolía. ¿Y lo peor? Sabía que era mi culpa. Cada elección, cada desvío, cada vez que dije solo por esta vez o Dios entenderá, me habían llevado allí. Pero entonces algo sucedió. En medio de ese desierto emocional, una voz, no la voz de condenación que merecía, sino la voz de un padre que todavía me amaba, susurró: Antonio, no te he abandonado. Tú te has alejado de mí. Pero yo estoy aquí. Vuelve. Y en ese momento comprendí, Dios no me había abandonado. Yo era quien lo había dejado. Y el dolor de la ausencia no fue un castigo, sino una invitación. La última llamada antes de perderme para siempre. Ahí fue donde lo decidí. Ya no como un hombre dividido entre lo que quería y lo que Dios pedía, sino como alguien dispuesto a pagar cualquier precio por su presencia. ¿Y sabes lo que descubrí? Esa pureza no es una prisión, sino la llave que abre las puertas a una relación sin barreras con el Creador.
Cuando vives lo que Él manda, no por obligación, sino porque sabes que es el único camino hacia la verdadera libertad, incluso las tentaciones pierden su poder. Porque lo que antes parecía un sacrificio se convierte en la mayor recompensa. El conocimiento de que cuando te levantas para adorar, Él está allí, no como un juez distante, sino como un padre que se inclina para escuchar. Y así fue como todo cambió. No de golpe, no sin luchas, pero con la convicción de que cada paso hacia la santidad era un paso hacia la plenitud que tanto buscaba. Porque, al final, Dios no nos llama a una vida de privaciones, sino a una vida donde nada, absolutamente nada, se compara con el gozo de caminar con Él. Y si algo he aprendido a lo largo de estos años es que la obediencia no es el precio de la bendición. Es la bendición misma. Porque cuando le dices siga a Dios, no estás renunciando a nada. Estás ganando todo. Pero ahí, en ese momento, entendí que no era suerte. No fue una coincidencia. Fue protección. Fue la mano de Dios actuando detrás de escena en mi vida, incluso cuando no lo estaba buscando. Incluso cuando estaba tan ocupado persiguiendo al mundo que ni siquiera noté su presencia. Y fue en ese momento que algo dentro de mí empezó a romperse. Porque, verás, el diablo no viene con un contrato firmado con sangre. No aparece con capa negra y cuernos para decirte, ven conmigo, te llevaré al infierno. No. Él es sutil. Él te ofrece lo que más deseas, fama, éxito, reconocimiento, y te convence de que todo esto es inofensivo. Puedes tener ambos, susurra. Dios entiende. Él es amor, después de todo. Y así, sin darte cuenta, te alejas. Un paso a la vez. Hasta que, de repente, miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no reconoces el camino. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Estaba tan concentrado en ser otra persona que me olvidé de ser suya. Y cuando la oportunidad de la fama llamó a mi puerta, con un contrato que me obligaba a cambiar quién era, algo dentro de mí se resistió. No fue fuerza de voluntad. No fue orgullo. Era el eco de las oraciones de mi madre, el peso de la presencia de Dios que había sentido años antes, el recordatorio de que había algo más grande que aplausos y focos. Porque en el fondo todos sabemos la verdad. Sabemos que el mundo miente cuando dice que la felicidad está en el éxito, en el dinero, en el reconocimiento. Sabemos que el vacío que sentimos después de conquistar todo esto no es una falta de más, es una falta de Él. Y cuando llegas a ese punto, cuando la máscara cae y te encuentras frente al espejo preguntándote ¿y ahora qué? Solo quedan dos opciones, retroceder o hundirse aún más. Elegí regresar. No porque fuera fácil, sino porque, después de todo, la rebelión es una prisión disfrazada de libertad. ¿Qué pasa con la obediencia? La obediencia es la llave que abre las puertas a una vida que ni siquiera sabías que existía. Una vida donde la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, pase lo que pase, no estás solo. Y si hay algo que aprendí, y que vivo para testificar hoy, es que Dios no se da por vencido contigo. Incluso cuando lo abandones, Él sigue ahí, esperando. No con un dedo levantado, sino con los brazos abiertos. Porque su amor no es condicional. Él no te ama a pesar de tus errores. Él te ama a través de ellos. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando dejas de luchar contra la corriente y dejas que Él te lleve, es cuando ocurre la verdadera transformación. No se trata de perfección. Se trata de rendirse. No se trata de no volver a caer nunca más. Se trata de levantarse, cada vez, y decir, Señor, aquí estoy. Incluso quebrantado, incluso débil, incluso lleno de dudas, elijo confiar en ti. Porque al final eso es lo que importa. No lo que lograste, sino en quién te convertiste. No lo que dejaste atrás, sino hacia quién corres. Y cuando entiendes eso, amigo mío, entiendes que la mayor bendición no es lo que Dios te da, sino quién es Él y el hecho de que Él te eligió, a pesar de todo. Y no es el pueblo el que soporta el peso de esta batalla. Porque el enemigo no pelea limpio. No aparece con una advertencia, no se presenta con un nombre, no dice, mira, estoy aquí para usarte. Actúa en las sombras, en las heridas que ni siquiera sabías que seguían sangrando, en los vacíos que llenaste con lo que estaba disponible, incluso si era veneno disfrazado de miel. Y sé de lo que estoy hablando. Porque, verás, cuando estaba en ese escenario,
Cuando las luces iluminaban mi cara y la multitud gritaba mi nombre, sentí que eso era poder. Sentí que fue un éxito. Sentí que yo era el que tenía el control. Pero la verdad es que yo era solo un instrumento y no importaba si la partitura la había escrito Dios o el diablo. Lo que importaba era quién dirigía la orquesta. Y ese día, en la oscuridad de aquel club, lo vi. Vi con los ojos que el Señor abrió. He visto lo que sucede cuando la música no se ofrece como adoración, sino como cebo. He visto cómo el enemigo utiliza incluso nuestras mejores intenciones, solo quiero hacer feliz a la gente, solo quiero que se sientan bien, para plantar semillas que germinarán en dolor, adicción y desesperanza. Y no es solo en la música. Está en todo. En la forma en que consumimos entretenimiento, en la forma en que nos relacionamos, incluso en la forma en que hablamos. Las palabras tienen poder. ¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? Cada sílaba que sale de tu boca puede ser una bendición o una maldición. Puede ser una invitación al cielo o una puerta abierta al infierno. Y el diablo lo sabe. Por eso se esfuerza tanto por llenar el mundo de ruido, de distracciones, de mensajes que parecen inofensivos, pero que, en el fondo, son flechas envenenadas. Te lo mereces, haz lo que te haga feliz, Dios quiere verte rico. ¿Cuántas mentiras disfrazadas de verdad nos han alejado del único que verdaderamente puede darnos la vida? Pero aquí está la buena noticia. El mismo Dios que abrió mis ojos en ese club es el mismo Dios que puede abrir los tuyos. El mismo que me mostró la realidad detrás de las cortinas es el mismo que quiere mostrarte que no necesitas vivir en la oscuridad. Que no necesitas ser esclavo de lo que no te lleva a ninguna parte. Que tú puedes, hoy, elegir de qué lado quieres estar. Porque esa es la belleza de la fe, no se trata de perfección. Se trata de dirección. No se trata de no cometer nunca errores. Se trata de levantarse, quitarse el polvo y decir, Señor, no conozco el camino, pero elijo seguirte. Aunque tropiece. Aunque dude. Aunque no entienda. ¿Y sabes qué más? Dios no necesita superhéroes. Necesita gente dispuesta a ser utilizada. Personas que, aun con las manos temblorosas y el corazón lleno de cicatrices, dicen, aquí estoy. Utilízame. Porque al fin y al cabo la batalla ya está ganada. La victoria ya es nuestra. Pero la guerra continúa y se libra en los detalles. En la música que escuchas. Lo que miras. En las palabras que hablas. En las decisiones que tomas cuando nadie te mira. Entonces te pregunto, ¿para quién vives? ¿Para el mundo, que te dice que necesitas ser más, tener más, lograr más? ¿O aquel que te dice que eres suficiente, no por lo que haces, sino por quién es él? La elección es tuya. Pero te lo aseguro, no hay nada más liberador que vivir para lo que realmente importa. Y no hay nada más peligroso que jugar con fuego pensando que no te quemarás. Porque el diablo no juega. No avisa. Él no negocia. Viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que vosotros tengáis vida, y vida en abundancia. Entonces, hermano mío, hermana mía, despierta. Abre los ojos. ¿Y elige? Porque al final no importará cuántos premios ganaste, cuántos seguidores tuviste, cuánta gente te aplaudió. Lo que importará es a quién amaste. ¿A quién serviste? ¿Y para quién viviste? Y no sé ustedes, pero yo quiero escuchar algún día, bien hecho, buen siervo y fiel. Ni estuviste genial en el escenario, ni vendiste millones, ni eras famoso. Pero tú marcaste la diferencia. Amaste como yo te amé. Usaste lo que yo te di para glorificarme. Ese es el único éxito que vale la pena tener. Y comienza ahora. Y he aquí la verdad que pocos tienen el valor de admitir, la batalla no es contra la carne, ni contra el mundo, ni siquiera contra los demonios, aunque existen. La batalla es contra tu propio corazón. Va en contra de la voz que susurra, esto nunca cambiará. Lo has intentado antes. ¿Por qué intentarlo de nuevo? Va en contra de la mentira que Dios solo responde a los especiales, a los ungidos, a los que ya lo tienen todo resuelto. Pero estoy aquí para deciros, Él responde al hambriento. Y el hambre no es la perfección. El hambre es desesperación.
¿Alguna vez te has parado a pensar por qué algunas personas viven en la iglesia durante décadas, hablan en lenguas, profetizan, ayunan y, sin embargo, permanecen atrapadas en las mismas cadenas? No es falta de poder. No es falta de unción. Es una falta de hambre verdadera. Quieren la bendición, pero no quieren al bendito. Quieren el milagro, pero no quieren al hacedor de milagros. Quieren la liberación, pero no quieren al libertador. ¿Y Dios? No es un camarero celestial que sirve pedidos a la carta. Él es un padre que dice, ven como eres, pero ven sano. No traigas tu lista de deseos. Trae tu corazón quebrantado. Sé lo que es pelear. Sé lo que es despertarse al amanecer con la mente llena de pensamientos sucios, con el pecho apretado por la ansiedad, con la vergüenza ardiendo como fuego. Sé lo que es mirarse al espejo y no reconocer al hombre que Dios dice que soy. Pero también sé lo que es rechazar la mentira. Que es, en medio de la tormenta, cerrar los ojos y decir, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, elijo creer. Elijo buscarte. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? El enemigo tiembla. Porque sabe que un corazón decidido es más poderoso que 1000 sermones. ¿Quieres ser libre? Así que deja de negociar con el pecado. Deja de decir solo una vez más o Dios entiende. No, Él entiende, sí, pero también sabe que mereces más. Él no os llamó a vivir en la mediocridad espiritual, intercambiando migajas de paz por una vida de esclavitud. Él os llamó a la plenitud. Por la alegría que no depende de las circunstancias. Por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esto tiene un precio, la rendición total. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta, la liberación no es un acontecimiento. Es un proceso. No es oré una vez y nunca volví a caer. Es me caí, me levanté, lloré y volví a sus brazos. Es comprender que la santidad no es la ausencia de lucha, sino la presencia de Dios en medio de ella. Es saber que incluso cuando tropieces, Él no te dejará ir. Él te sostiene. Te limpia. Y te pone de nuevo en pie. He visto personas que se liberaron de sus adicciones en una noche y nunca miraron atrás. He visto a otros que lucharon durante años, que cayeron y se levantaron, que lloraron y clamaron, hasta que un día se dieron cuenta, el pecado ya no tenía poder sobre ellos. No porque fueran fuertes, sino porque Él fue fiel. Porque su hambre era mayor que su tentación. Porque al final del día lo único que importa es, ¿para quién te postulas? Si estáis cansados de vivir en la superficie, si estáis hartos de promesas vacías y de una fe que no transforma, entonces haced como yo. Entra en tu habitación. Cierre la puerta. Y dile a Dios, no quiero nada más que a ti. Ni milagros, ni fama, ni poder. Solo quiero conocerte. Y si es necesario, espero. Si es necesario, lloro. Si es necesario, moriré a mí mismo. Pero no me iré hasta que vengas. Porque cuando Él viene, todo cambia. Las heridas se convierten en cicatrices que cuentan historias. Las lágrimas se convierten en ríos de vida. Y lo que una vez fue desierto, florece. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque Él está ahí. Y eso es suficiente. Siempre lo fue. Siempre lo será. No vi eso antes. Como si hubiera pasado toda mi vida con los ojos vendados, siguiendo solo lo que mis deseos y mis fuerzas podían lograr. Pero aprendí una verdad que lo cambió todo, la voluntad humana es poderosa, sí, pero solo cuando se rinde a su voluntad. Y eso es lo que hice. No fue un clic, no fue magia. Fue una decisión, día tras día, de blandir mi voluntad como una espada y decir, ya no voy por este camino. Ya no voy tras esto. Sé lo que cuesta, pero elijo a Cristo por encima de todo. Porque al final lo que más importa no es lo que quiero yo, sino lo que Él quiere de mí. Y cuando comprendes esto, incluso los pensamientos que antes te dominaban pierden fuerza. ¿Luchas? Sí. ¿Te caes? Sí. Pero te levantas con una certeza, ya no pertenezco a esto. Le pertenezco a Él. Y así fue como las cosas empezaron a cambiar. No porque los deseos desaparecieran, sino porque el amor por Él se hizo mayor. Pero no lo hice solo. Dios sabía que necesitaba a alguien.
Y me dio a mi esposa. No fue una coincidencia. Fue una estrategia divina. Ella no era solo una compañera, era mi intercesora, mi compañera de oración, la persona con quien podía ser brutalmente honesto. Le conté sobre mis luchas, mis pecados, las cosas que me frenaban. Y ella no me juzgó. Ella me abrazó. Juntos nos arrodillamos, clamamos y Dios comenzó a romper las cadenas. No sucedió de la noche a la mañana. Las marcas quedaron. Pero el deseo de vivir para él era más fuerte. Y luego vino la música. No fue algo que planeé. Fue Dios despertándome en medio de la noche y diciendo, unge tus manos. Tenía una botella de aceite de oliva en casa, mi madre siempre guardaba una y en ese momento entendí por qué. Tomé el aceite, lo puse en mis manos y allí, sentada en el borde de la cama, con un teclado de juguete que mi madre me había regalado años antes, Dios me regaló una canción. Alabado seas, la primera canción que escribí para él. Las notas llegaron sin que yo supiera tocarlas. Las palabras fluyeron sin que yo las hubiera ensayado. Fue sobrenatural. Y en ese instante lo supe, ya no se trataba de lo que yo podía hacer, sino de lo que él podía hacer a través de mí. Hoy, 13 años después, Dios sigue abriendo puertas. No estamos en un edificio con servicios semanales, pero estamos en movimiento. Nuestro ministerio, RAM Global International, es un llamado a levantar líderes, capacitar discípulos y, sobre todo, restaurar el altar, porque muchos se han alejado, muchos han olvidado por qué hacemos lo que hacemos. Nuestro enfoque es uno, Jesús. No una religión, no un sistema, sino el Cristo vivo, que transforma, salva y llama a casa. Recientemente, hemos estado celebrando reuniones llamadas Restaurando el altar, y lo que hemos visto es poderoso. Personas que regresan a Dios, corazones quebrantados que son restaurados, vidas que son rescatadas del cautiverio. Porque el mundo necesita a Jesús, no otro mensaje vacío. Necesita a alguien que realmente lo conozca y lo presente sin filtros. Y es por eso que casi termino mi libro Jesús revelado. Porque en estos tiempos muchos han perdido de vista quién es Él realmente. Ya no queremos una versión diluida de Cristo, queremos al Jesús de las Escrituras, el que sana, libera y salva. Nuestro objetivo es simple, llevar al cielo a la mayor cantidad posible de personas. Ya sea a través de la música, el discipulado, las oraciones o una conversación sincera. Si necesitas ayuda, si estás luchando, si quieres saber más acerca de Dios, estamos aquí. Nuestro sitio web, www.ramye.com tiene recursos, capacitación, libros y materiales que pueden ayudarlo en este viaje. Y si necesitas alguien con quien hablar, estoy disponible. No soy perfecto. No tengo todas las respuestas. Pero tengo el corazón abierto y la voluntad de escuchar, orar y señalar a aquel que todo lo puede. Porque al final del día, no se trata de nosotros. Se trata de Él. Y si hay algo que he aprendido a lo largo de los años es que Dios no elige a los capaces. Él da poder a los elegidos. Y si estás leyendo esto, debes saber, has sido elegido. No para ser perfecto, sino para ser real. No para tener todas las respuestas, sino para buscar. No caminar solo, sino encontrar una comunidad que te ayude a acercarte a Él. Entonces, si hoy es el día en que decides dejar de correr detrás de lo que no te satisface y empezar a correr hacia aquel que satisface, aquí estamos. Porque el altar necesita ser restaurado. Y comienza contigo. Años en el desierto, clamando por liberación, y los escuchaste. Cuando David, herido y perseguido, alzó su voz entre las cuevas, tú te inclinaste para escuchar. Cuando la viuda, con solo un puñado de harina y aceite, se atrevió a confiar en tu palabra, multiplicaste lo que no había. Y hoy, en este mismo momento, estás escuchando. No importa si tu llanto es un grito desesperado o un susurro tembloroso, lo escuchas. No importa si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza o si parece haberse perdido en el camino, ya ves. Porque el Dios que llamó a Abraham desde Ur, que encontró a Moisés en la zarza ardiente, que rescató a Pablo en el camino a Damasco, es el mismo Dios que os está llamando ahora. Y Él no ha cambiado. He visto personas que juraron que nunca más volverían a poner un pie en una iglesia, de rodillas, llorando como niños, porque el Espíritu Santo los alcanzó en medio del caos.
He visto personas cargando con años de amargura, desilusión y dolor, con el corazón roto y reparado en una sola noche, porque decidieron, por un segundo, creer que él todavía podía hacer algo nuevo. He visto a quienes estaban al borde del abismo, con un pie en la eternidad y el otro en el vacío, ser arrastrados hacia atrás por el poder de un nombre, Jesús. Y si hoy estás cansado de cargar con el peso que no fuiste hecho para cargar, si estás cansado de intentar llenar el vacío con cosas que solo te vacían más, si estás cansado de luchar solo, Él está aquí. No como un juez distante, sino como un padre que corre al encuentro de su hijo que regresa a casa. No como un verdugo, sino como un médico que cura las heridas que nadie más puede ver. No como un extraño, sino como aquel que ya conoce tu nombre, que ya ha contado cada lágrima, que ya ha preparado un lugar para ti antes de que supieras que lo necesitabas. Así que si estás dispuesto a dar el primer paso, no el paso perfecto, no el paso intrépido, sino el paso de la rendición, hazlo ahora. No esperes al mañana, porque es posible que el mañana nunca llegue. No espere hasta estar listo, porque nadie lo está nunca. Solo cierra los ojos, respira hondo y di con sinceridad, Jesús, no tengo todas las respuestas, pero te necesito. No soy perfecto, pero quiero ser tuyo. Ven a mi vida, toma el control, rompe las cadenas que me atan y llévame a donde tú quieras. Y cuando lo hagas, sucederá algo extraordinario. No porque lo merezcas, no porque seas lo suficientemente bueno, sino porque Él lo prometió. Y sus promesas no fallan. Sentirás, tal vez no inmediatamente, tal vez no espectacularmente, pero sentirás una paz que no tiene sentido. Una esperanza que no se puede explicar. Una certeza que no se basa en las circunstancias, sino en quién es Él. Porque cuando invitas a Jesús a entrar, Él no viene solo. Trae consigo al Espíritu Santo, que es el consolador, el guía, el que susurra verdades cuando solo se escuchan mentiras. Él trae la palabra, viva y eficaz, capaz de traspasar incluso lo más arraigado en el corazón. Él trae a la comunidad de santos, aquellos que, como tú, una vez estuvieron destrozados, una vez perdidos, pero ahora viven para contar cómo los encontró. Y luego, cuando llegue la tormenta, porque llegará, no estarás solo. Cuando la duda llame a la puerta, tendrás un refugio. Cuando el mundo intente arrastrarte de nuevo al fango, tendrás un ancla. Porque fiel es el Dios que os llamó. Y Él no comienza algo que no puede terminar. Por eso, hoy, ahora mismo, os desafío, no dejéis que esta llama se apague. No permitas que el miedo, la vergüenza o la incredulidad te roben el mayor encuentro de tu vida. Levantarse. Abrir la puerta. Y déjenlo entrar. Porque Él está llamando. Y lo único que Él espera es que usted diga, sí, quiero. Años de lágrimas, no las ignoraste. Esperaste el momento adecuado para responder a cada oración. Y hoy clamo a Dios, hablando por aquellos que han clamado en silencio, que este sea el momento en que vuestras súplicas encuentren respuesta. Que este sea el día en que el cielo se incline y diga, ha llegado tu hora. Oro para que la gloria que invadió mi vida en la universidad, la misma que transformó los corazones en salas, autos estacionados o donde quiera que estés ahora, descienda sobre ti con la misma intensidad. Que el peso de su presencia llene cada espacio, cada aliento, cada pensamiento. Que el aire a tu alrededor se llene de una atmósfera tan densa de poder que hasta las paredes lo sientan. Que cada fibra de tu ser sea sacudida, renovada, rehecha. Sácalos de las cadenas que los atan, ya sea la adicción que los esclaviza, la soledad que los consume, la vergüenza que los paraliza. Arráncalos de las noches interminables y de las mañanas desesperadas. Transforma su apetito, que donde antes había hambre de destrucción, ahora haya sed de su voluntad. Que donde había desesperación ahora hay paz. Que donde había miedo ahora hay fe. Declaro sobre ti, en este mismo momento, no saldrás de aquí como entraste. Tu nombre está marcado en el libro de la vida, tu historia se está reescribiendo. Tu futuro se está rediseñando. No es una petición tímida, es una orden del cielo. Y el cielo no pide permiso para actuar. Así que respira profundamente. Cierra los ojos si es necesario. Porque Él está aquí. Y cuando Él se mueve, nada, absolutamente nada, permanece igual. Deja que esta sea tu historia. Que este sea tu amén. Que este sea tu punto de inflexión. Ahora.